Bien, canon del Nuevo Testamento, ese es el tema para hoy. Nuestro canon protestante, porque así tenemos que decirlo, tenemos el canon protestante que seguimos igual todos los cristianos, al igual que los católicos. Tal vez es que como nos acostumbramos a decir canon protestante por el Antiguo Testamento, ¿verdad? Pero en el caso del Nuevo Testamento no hay esa diferencia de decir canon hebreo, canon alejandrino o canon protestante o canon católico. En el caso del Nuevo Testamento, la iglesia compiló los libros de una forma didáctica, aunque no de orden en que se escribieron. Aparecen primero los evangelios, los 4 evangelios que hablan sobre el ministerio y la obra de Jesús. No son biografía de Jesús en realidad, aunque ese tema lo vamos a tocar en un curso que se llama Los Evangelios. Y de ahí viene, por ejemplo, seguido el libro de Hechos, que es cómo se expandió la iglesia y parte cuando Jesús asciende al cielo y la venida del Espíritu Santo. Y de ahí aparece todo el cuerpo epistolar y cierra el canon precisamente con el libro de Revelaciones, Apocalipsis, que en sus últimos capítulos habla de la nueva creación, ¿verdad? Así como en el principio creó Dios los cielos y la tierra, Génesis 1:1, Apocalipsis 22 y 21 hablan de nuevos cielos y nueva tierra. Bien, el canon del Nuevo Testamento registra 27 libros. Al igual que en el Antiguo Testamento, hubo otros libros que se escribieron que pertenecen a la categoría de los apócrifos o los pseudoepígrafos, de lo que hablamos en la anterior clase. Y bueno, iniciamos con este tema de la autoridad. ¿Cómo se determina el tema de la autoridad de los libros del Nuevo Testamento? Para determinar la autoridad se requiere también una serie de requisitos que siguieron los libros y a la vez estos requisitos van a servir para que estos libros puedan ser considerados en el canon. La Biblia habla de que el autor implícitamente de la escritura es Dios. Digamos, la misma escritura habla de que la autoridad viene precisamente de Dios. Por lo tanto, el Nuevo Testamento también digamos, se le añade ese concepto. Tiene la misma idea de que las Sagradas Escrituras por sí solas poseen esa autoridad divina. Entonces, desde los comienzos la Iglesia empezó a usar el Antiguo Testamento como Sagradas Escrituras, como autoridad divina, precisamente porque mismo Jesús utiliza el Antiguo Testamento y hay referencias de parte de los apóstoles y de Pablo en sus cartas del Antiguo Testamento y las consideran escrituras inspiradas. El texto de Timoteo, donde dice toda la escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, corregir, etc. Ese mismo texto poco a poco se le aplica también primero a los escritos de los evangelistas y después a los escritos de Pablo, para después definitivamente aplicarlo a todos los 27 libros del Antiguo Testamento. Eh, para determinar entonces el canon, al igual del Nuevo Testamento, al igual que en el Antiguo, se siguieron una serie de criterios. Uno de los criterios, que es parecido a uno de los del Antiguo Testamento, es que fuera escrito por un apóstol directo de Jesús o alguien relacionado íntimamente con un apóstol, quiere decir un discípulo del apóstol. Bueno, si hacemos memoria, hablando de los 27 libros, Mateo fue discípulo de Jesús. Marcos no fue discípulo directo de Jesús, pero sí fue discípulo de Pedro y después de Pablo. Lucas no fue discípulo directo de Jesús, pero sí fue discípulo de Pablo. Y Juan, el discípulo amado, se considera el escritor del 4 evangelios. Entonces, hablando de los 4 primeros libros del Nuevo Testamento, cumplen con el requisito de que fuera escrito por un apóstol directo de Jesús o un discípulo del apóstol. Hechos, considerado el libro de historia del Nuevo Testamento, escrito por el mismo autor que habla el 3 evangelio,
La tradición le atribuye a Lucas, el médico amado. Este médico amado fue discípulo de Pablo. Ahora, Pablo y Matías, que son los otros dos discípulos, fuera del círculo de los 12, también son considerados apóstoles por la tradición. Recordemos que Matías fue elegido y uno de los requisitos de su elección es que estuviera presente en la ascensión, en la crucifixión y en la resurrección de Jesús y obviamente en la ascensión. Y caminó en el ministerio de Jesús. Entonces Matías se cumple ese requisito de apóstol. Y Pablo tuvo un encuentro directo con el resucitado y él a través de sus cartas defiende su apostolado. Por eso es que las 3 epístolas de Pablo se le atribuyen a él y por lo tanto cumple el primer criterio. Al igual que Hebreos, que se le considera a Pablo, aunque los estudiosos modernos hablan de que tuvo otros autores. Judas, el discípulo de Jesús, el otro Judas, aunque otros hablan del medio hermano de Jesús, el escritor de Judas, Santiago, el menor, discípulo de Jesús, y obviamente Apocalipsis escrito por Juan y las cartas de Pedro. Entonces, el primer criterio para determinar que un libro sea considerado inspirado y por lo tanto con autoridad divina es que fuera escrito por un apóstol directo de Jesús o un discípulo de este apóstol. El segundo criterio es que fuera reconocido por la iglesia, esta iglesia en formación del siglo I y siglo II. La iglesia misma fue considerando a los escritos como los evangelios y las cartas de Pablo poco a poco como sagrada escritura, hasta que la tradición y la historia los complementan. Por lo tanto, ese es el otro criterio que era reconocido por la iglesia prominente. Y un tercer criterio es que la doctrina expuesta en esos libros fuera una doctrina conforme a la predicación y a la doctrina de los apóstoles, valga la redundancia, según Hechos capítulo 2, versículo 42. Recuerden que ahí se habla de la doctrina y la predicación de los apóstoles. Entonces, la iglesia consideraba que si algún libro de estos 27 no concordaba con el verdadero sentir y pensar de la predicación apostólica, entonces no podría ser considerado un libro canónico o inspirado. Cuando hablamos de la doctrina de los apóstoles, según Hechos, estamos hablando que los apóstoles predicaban el mensaje de Jesucristo después de su resurrección. Eso se llama el querigma. Predicaban el evangelio, las buenas nuevas, pero también predicaban la salvación a través de la resurrección de Jesucristo. Y predicaban que Jesús venía nuevamente. Aparte de predicar el tema de la justicia, etcétera, etcétera. Entonces, si un libro no estaba conforme a la sana doctrina de los apóstoles, entonces no era considerado canónico. Pues bien, estos libros, estos 27, concordaban con la doctrina de los apóstoles, algo que al parecer otros libros llamados apócrifos del Nuevo Testamento no concordaba esta doctrina, ¿verdad? Entonces, volviendo a la autoridad del Nuevo Testamento, a muy temprana edad de la vida de la iglesia, ya existían muchas copias de las cartas, por ejemplo, de Pablo y de los evangelios. Recuerden, cuando usted, por ejemplo, lee algunas cartas de Pablo, vaya, le voy a decir Filemón. Filemón es una carta dirigida que habla de Onésimo, pues Pablo es el escribe a Filemón, y a la casa, a la iglesia que estaba en la casa de Filemón. Y ahí habla de 2 personas más, creo que habla de la esposa y alguien más, posiblemente que residía o que estaba en la comunidad de donde Filemón era pastor. Una de las características de las cartas del Nuevo Testamento es que eran cíclicas,
¿Qué significa esto? Eran cartas que se escribían a un determinado lugar, pero a la vez se hacían copias para otras comunidades eclesiales cercas o distantes, porque no se quedaban para sí determinado mensaje, independientemente que el propósito de las cartas era para resolver un problema específico. Pervigracia, el ejemplo de Corintios, que hay una serie de problemas ahí, Pablo escribe y tratar de corregir el problema de Corintios. La cuestión es que las cartas se copiaban y se extendían a otras comunidades. Entonces, tanto estas cartas como los evangelios, muchas comunidades ya tenían copias originales. Aquí podríamos hablar de copias originales porque se tomaba la carta original y se copiaba. Entonces, a esto se fueron añadiendo los otros escritos, como las cartas de Juan, las cartas de Pedro, las cartas de Santiago, que después del año 70 se fueron expandiendo estas cartas hasta terminar con el último escrito de Juan, que fue posiblemente el Apocalipsis, para finales del siglo I. Quiere decir que en torno alrededor del año 100 de nuestra era, o sea, el siglo I, ya estaban estas cartas y estos evangelios en manos de muchas comunidades. Eh, para el año 100, el cristianismo ya había, voy a utilizar esta palabra, infectado, por decir así, todo lo que es el imperio, las fronteras del imperio romano. Para finales del siglo I, el año 95, año 100, había cristianos por todos los rincones del imperio romano. Desde, desde el río, allá, las fronteras del imperio romano del siglo I se extendían desde el río Tigris y Éufrates, o sea, desde la Babilonia antigua hasta Britania, lo que hoy es la isla de las islas británicas, Inglaterra, Escocia y todo eso. Estamos hablando que todo el norte de África había muchas comunidades cristianas. Todo lo que es la desembocadura de los ríos, del mar Mediterráneo, por ejemplo, todas las comunidades ribereñas, habían muchos cristianos en Grecia, en Asia Menor, en Asia Central, en Palestina, en Siria, allá en Armenia, actualmente existe Armenia, que es un país de la ex Unión Soviética. Habían cristianos en Europa Central, en el norte de Italia, en Francia, en España, lo que hoy es Marruecos, lo que hoy es Argelia, lo que hoy es Egipto. Entonces estamos hablando de que el cristianismo se extendió rápidamente. La carta de Santiago, la segunda de Pedro y Apocalipsis, posiblemente fueron los que más lentamente fueron aceptados por la iglesia, ya que todavía para el año 160 no figuraban en el canon. Algunos dicen que sí, pero otros dicen que hasta esta época figuraban, o sea que todavía en el año 100 no. Eh, Vamos a hablar de un documento que se llama el Canon Muratori, que se descubrió en el siglo XVII, XVIII de nuestra era, y que pertenece a una traducción en latín del siglo X-XI, donde está la lista de los libros. Pero esa traducción en latín proviene de una traducción griega de años 170. Entonces, parece que para el año 170 después de Cristo, este documento Muratori ya da evidencias del canon del Nuevo Testamento de los 27 libros, ¿verdad? Recuerden que una cosa es la fecha de redacción del libro o la fecha de que se termina de compilar y otra fecha es que pertenezca a un listado oficial, ¿verdad? Aunque se fueron proyectando a través de los siglos 1, 2, 3 y 4, poco a poco cuáles libros sí, cuáles libros no iban a pertenecer al canon. La fecha que tenemos, aunque hay varias fechas, oscila del año 367 hasta el año 398. Estamos hablando
ya de nuestra era cristiana, siglo IV, en donde se fijó posiblemente el canon del Nuevo Testamento. Hay un padre de la iglesia que se llamaba San Atanasio. San Atanasio publica una lista de libros donde contienen los 27 libros del Nuevo Testamento y son reconocidos e inspirados por Dios, así se considera. Pero algunos libros ya habían sido reconocidos desde el siglo II, siglo III. O sea, estamos hablando desde el año 140 hasta el 280. ¿Por qué hablamos del 140? Porque algunos eruditos hablan de que el último libro que se escribió, que fue el Apocalipsis, posiblemente se escribió entre el año 90 y 120 después de Jesús, ¿verdad? Ya para el 90 ya estaba casi todo el Nuevo Testamento escrito, faltaba el Apocalipsis. Entonces algunos dicen que ya a partir del 140 hasta el 280 ya habían reconocido en ciertos lugares del cristianismo los libros como inspirados, estos libros del Nuevo Testamento. Déjenme decirles que la iglesia, ya podemos hablar de la iglesia, ya no vamos a hablar de comunidades en sí. Ya a partir de, como les dije, del año 100 se había extendido por todas las fronteras del Imperio Romano. Pero habían ciertas comunidades, o dos tipos de comunidades, mejor dicho, las comunidades de habla latina y las comunidades de habla griega. Entonces, aunque eso lo vamos a ver o profundizar en un curso que llama Historia, Historia del Cristianismo, lo que les quiero mencionar es que a ciertas comunidades de habla griega eh, no se reconocieron del todo y ciertas comunidades de habla latina también costó que se reconocieran. Pero ya para finales del siglo IV, y eso sí lo podemos decir contundentemente, ya para el año 490-98, ya estaba definido el canon. Ahora, algunos dicen que en realidad no fue un concilio exacto, sino que fueron en varios. Y las comunidades eclesiales, las iglesias cristianas en general es la que lo define al final, ¿verdad? En algunas comunidades no habían sido reconocidos hasta que la mayoría empezó a reconocerla en la lista, entonces la iglesia lo define como listado oficial. Eh, claro, parecido al proceso que hubo en el Antiguo Testamento, es un proceso para canonizar los libros, no es así nomás. Hubo muchos, inclusive hubo varios libros que costó que entraran en el canon. No les hablé de esto, pero en el Antiguo Testamento habían libros que costó que entraran. Les voy a dar un par de ejemplos. El libro de Esther. El libro de Esther costó que entrara en el canon de la comunidad judía porque no menciona el nombre de Dios. No lo menciona, ni siquiera Adonai, ni Elohim, ni mucho menos el famoso Yahvé. Y, y creo que lo que le ayuda a Esther para estar en el canon fue que menciona la fiesta del Purim, una tradición judía después del exilio babilónico. Entonces, algunos libros tuvieron problemas en entrar por cierto contenido. Otro fue Cantar de los Cantares, que no menciona a Dios, sino que lo alegoriza a través de la figura del rey o del esposo, ¿verdad? Por la interpretación. Entonces, algunos libros, Eclesiastés tuvo también dificultades para entrar porque era un libro más de desidia, era un libro así como de derrota, un libro que a usted no le presenta una alternativa de vida, sino que lo que le dice que todo lo que hace usted debajo del cielo no sirve. ¿Ah? Entonces, y le dice que todo es vanidad, etcétera. Algunos libros costó, que costaba que entrara en el canon. Bueno, al igual que esos libros que les mencioné en el Antiguo Testamento, hubo otros libros del Nuevo Testamento que también costó que entraran. Uno de ellos es el Apocalipsis, porque era una literatura
nacida antes de Jesús, que era muy alegórica, muchas figuras poco entendibles y definitivamente hablaba de destrucción, etcétera, etcétera. Como su nombre lo dice, Apocalipsis, apocalíptico. Ese libro costó que lo definieran. Otro fue Judas, sobre todo porque Judas menciona un libro apócrifo, que es en Enoch, en una de sus partes. Y así otros libros, como los evangelios gnósticos que hablan sobre el nacimiento de Jesús, otros libros apócrifos como Hechos de Pedro, Apocalipsis de Pedro, que eran libros novelísticos de ficción apocalípticos que la iglesia no los consideró. En el caso del Nuevo Testamento y su canon, el problema radica en la cantidad de manuscritos griegos que hay o que había. Estamos hablando de que hay casi más de 5.000 manuscritos griegos. En latín hay otro número de manuscritos, ¿verdad? Hay muchas versiones ya para la época del siglo IV, había muchas versiones en latín, muchos manuscritos en latín que se habían copiado del griego al latín, al igual que el hebreo del Antiguo Testamento, también habían copias de la Septuaginta en griego. Y entonces, por eso es que costó que se formara el canon del Nuevo Testamento, por tanto manuscrito antiguo. Ahora, ningún documento antiguo, ni siquiera la filosofía de Platón, ni la Ilíada, ni la Odisea, ni la cosmogonía griega, todo eso es literatura antigua, se acerca a la Biblia en su autenticidad y lo demuestra la cantidad de manuscritos que tiene y copias de manuscritos en diferentes idiomas, sobre todo en latín, hebreo, griego, arameo, ¿verdad? Los idiomas bíblicos. Datos importantes acerca de los escritos del Nuevo Testamento. Eh, Les quiero decir que los evangelios tienen un proceso diferente, ¿verdad? De las obras escritas, sobre todo en su etapa oral. En el caso del Nuevo Testamento, no hubo mucha distancia entre la tradición oral y la tradición escrita. En el Antiguo Testamento sí encontramos eso. Eh, Ahora, para su formación, digamos, del Nuevo Testamento, ¿de a dónde partimos? En el caso del Antiguo Testamento, vamos a partir del hecho de cómo Dios se revela a diferentes hombres, ¿verdad? Con el llamamiento de Abraham, con el llamamiento de Moisés, o Dios se revela a través de un acto, como el sacrificio de Isaac, como la ida de Jacob a Egipto, como el Éxodo. Pero en el caso del Nuevo Testamento, tenemos que partir de la colección de dichos por Jesús. Recordemos que de ahí se parte todo, en el caso del cristianismo y sobre todo de los escritos del Nuevo Testamento. Jesús está un tiempo elaborando su ministerio aquí, hace los milagros, las enseñanzas y todo lo que hemos leído en los evangelios, y son dichos propios de él. El resto es que los que escribieron los evangelios lo complementan con su propia visión, con su propia información que tienen. Entonces, algunos dichos de Jesús fueron colecciones que se usaron en la escritura de los evangelios. Y de ahí viene la otra etapa que es las cartas de Pablo. Las cartas de Pablo, que fueron cartas dirigidas a determinadas iglesias para resolver o comunicar un problema específico. Los padres de la iglesia, de los apostólicos de los siglos II, III y IV, utilizan estos dichos y estas cartas de Pablo, ¿no? También se produjeron otros evangelios, que son los evangelios apócrifos, o los gnósticos, o los libros de tipo apocalíptico. Entonces, esto nos da a entender que hubo mucha producción literaria, por ejemplo. Entonces, los evangelios, claro que tienen un proceso diferente a los escritos de la tradición oral y de otros escritos, ¿no? Aquí partimos nosotros de las palabras de Jesús. Ahora, para que se formara el Nuevo Testamento, hay factores que influyeron en la escritura del mismo. Por ejemplo,
uno de los factores que influyó definitivamente para que se diseminara rápido el mensaje de estos escritos, tanto los dichos de Jesús, después compilados en los evangelios, como las cartas de Pablo, es que el cristianismo se extendió rápidamente por todas las fronteras del Imperio Romano, y eso fue un detalle muy, muy importante. Em, Otro detalle fue la amenaza eh, de afuera de la iglesia, que era la amenaza política romana, la amenaza religiosa, porque los romanos querían imponer la religión oficial del Estado y aparte de la cultura. Entonces, a través de esa amenaza, pues el cristianismo se tuvo que refugiar y, y con esa misma extensión que tuvo, se produjo la escritura del Nuevo Testamento. Hubo una necesidad entonces de tener su propio corpus, su propio canon de libros sagrados, al igual que los judíos tenían. Por eso surgen las escrituras griegas, a diferencia de las escrituras hebreas, que es lo que llamamos el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento entonces refleja su autoridad, debido a que estos escritos fueron por los apóstoles y otros discípulos de Jesús. Y eso le da suma autoridad al escrito, de tal manera que las comunidades cristianas, las primeras comunidades cristianas del siglo I, lo reconocen como autoridad divina. Por lo tanto, después la tradición también lo toma como autoridad. Hubo conflictos doctrinales dentro de la iglesia más adelante, en el siglo II y III, que también fortifica eh, la consolidación de hacer un canon propio. De hecho, vamos a mencionar algunos personajes que fueron fundamentales para seleccionar definitivamente los 27 libros del canon del Nuevo Testamento. Y vamos a mencionar algunos de ellos. Por ejemplo, Marción. Este no era religioso, era un comerciante, pero él tenía mucha influencia en el lugar donde residía. Y él reconoce, por ejemplo, como libro canónico a Lucas y 10 cartas de Pablo. Rechaza todo lo que es el Antiguo Testamento. Entonces, al ver que este personaje estaba haciendo su propio canon, la iglesia tuvo que responderle. Por eso la iglesia después, en respuesta a Marción, empieza a producir el canon del Nuevo Testamento. Tengo un ruido por ahí, creo que es alguien que no apagó su micrófono. No, no, no. Bien, hay otro personaje que se llama Tasiano, eh, donde este personaje, no muy conocido, pero la tradición menciona que él solo reconoce como canónicos a los libros, los evangelios, o sea, los que hablan de la historia de Jesús, los demás no. Después aparece lo que les mencioné, el fragmento Muratori o canon Muratori. Se pueden buscar en internet la historia del canon Muratori. Básicamente es una lista de 22 libros de los 27 del Nuevo Testamento. En esta lista no aparece Hebreos, Santiago, las dos cartas de Pedro y la tercera carta de Juan. O sea, 5 libros no aparecen en este fragmento Muratori. Este fragmento Muratori es del siglo II, a mediados del siglo II. Pero se encontró una lista en latín en el siglo XVIII, ¿verdad? Esto como evidencia que demuestra que ya a partir del siglo II ya se estaba estableciendo el canon del Nuevo Testamento. Otro personaje en la historia de la iglesia es Orígenes de Alejandría, donde él acepta 21 de los 27 libros. Él pone en duda libros como Hebreos, Santiago, Judas, Segunda de Pedro, 2 y 3 de Juan. Y posteriormente otro personaje, Eusebio del siglo II, igual que Orígenes, considera como canónicos solo a los evangelios, a Hechos, a las cartas de Pablo, a Primera de Juan, Primera de Pedro y Apocalipsis. O sea, no considera canónico a Santiago, a Judas, a Segunda de Pedro y las últimas dos cartas de Juan. Obviamente todos tenían cierta argumentación para decir por qué no y por qué sí. Algunos
inclusive son argumentaciones de tipo político o principios religiosos. El hecho es que ya a mediados del siglo II de nuestra era, se empieza a discutir la necesidad, primero, de tener un libro, un canon, de las escrituras griegas. Ya estaban escritos los libros, lo que había que decidir es que si los compilaban en un canon parecido a las escrituras hebreas. Aquí tengo una gráfica que se le conoce, son citas de los padres de la iglesia, son citas bíblicas. Y podemos ver que cada porción del canon del Nuevo Testamento, quiere decir los evangelios, hechos, las cartas de Pablo, las epístolas generales y Apocalipsis, fueron citadas ya después del siglo I, perdón, por los padres de la iglesia. Y ahí vemos a Justino Mártir del siglo II, a Irineo, finales del siglo II, a Clemente, siglo II y siglo III, a Orígenes, siglo II, siglo III, Tertuliano, siglo II, siglo III, Hipólito también y Eusebio del siglo IV. Todos estos personajes citaron en sus escritos a los libros, a todas las 5 partes del canon del Nuevo Testamento, lo que demuestra que ya existía el escrito y que poco a poco se fue formulando el canon, a tal grado que, por ejemplo, si sumamos las citas hechas por cada una de estas 6 personas, los 6 padres de la iglesia, vemos que los evangelios fueron los más citados, casi 20.000 citas, al igual que las Paulinas. Los que menos se citaban era Apocalipsis y las epístolas generales y Hechos, sino con gran fuerza los evangelios y las Paulinas, que fueron los que menos problemas tuvieron a la hora de establecer el canon. Aquí vemos una posible cronología de la redacción de los libros del Nuevo Testamento y cómo se fue formando el canon. Hay 2 tradiciones. Una menciona que el primer escrito fue Marcos, la otra que fue Santiago. Aquí presentamos ambas. La mayoría concuerda que el primer escrito fue Marcos, del Nuevo Testamento estoy hablando, no de los evangelios en sí, sino de todo el Nuevo Testamento. Y la otra tradición habla que el primer escrito fue Santiago. Bueno, ese es digamos, la diferencia que hay. Lo demás es igual, que después escribió Mateo, Lucas, las cartas de Pablo, las de Pedro, ya para después de la destrucción de Jerusalén en el año 70, y entre el año 70 y el 75 se escribe Hechos, Hebreos, Juan, y a finales del siglo I se escriben las cartas de Juan, el Evangelio y el Apocalipsis. Estamos hablando que entre el año 89 y 95 se escriben esos últimos libros, aunque otra tradición menciona que posiblemente el Apocalipsis se terminó de redactar, como les mencioné, entre el 90 y el 110, 120. Entonces, el canon, los libros del Nuevo Testamento, aproximadamente se escribe entre el 30, perdón, entre el 45 y el 100, o sea que menos de 70 años se escribe. Pero el canon se termina de fijar después del año 300, o sea que casi por el año 300, ya les dije, entre el 68, el 368 y el 398. Estamos hablando de que casi 300 años después se fija el canon del Nuevo Testamento. Por esas diferencias que habían en los padres de la iglesia, ¿verdad? En las iglesias, de cuáles libros sí fueron inspirados y cuáles libros no. El Nuevo Testamento está formado por los libros inspirados que compusieron los cristianos inmediatamente después de la muerte de Jesús, ¿verdad? A esto le llamamos el Nuevo Testamento y las escrituras griegas o escrituras cristianas. De hecho, un judío reconoce esto no como Nuevo Testamento, sino como escrituras cristianas. El texto más antiguo del Nuevo Testamento, posiblemente el más antiguo, que es otra tradición, habla de Tesalonicenses, ¿verdad? Aunque no necesariamente fue
que lo consideraron el primer escrito, sino que tal vez ya circulaba en las comunidades. Otros dicen que podría ser hebreo. Entonces, va a haber mucha diferencia entre cuál escrito fue primero. La mayoría concuerda que fue Marcos. Otra tradición dice que fue Tesalonicenses y otra tradición menciona que fue Santiago. Creo que ahí hay una pequeña diferencia, ¿verdad? De años entre cada uno de los tres. Uno se inclina más por Tesalonicenses y otro por Marcos. Ya la tradición que fue Santiago más bien está relegada. Bien, hasta aquí el tema entonces de la formación del canon del Nuevo Testamento. Como les dije, vamos a tener una especie de retroalimentación